Mis amados, buen día, un abrazo fraternal en Cristo, deseando que hoy sea un día lleno de la presencia del Señor y que en cada uno de aquellos que hayan dispuestos este tiempo para escuchar la palabra de Dios, dispongan sus corazones. Y en este día seguimos con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero invitarles al Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, del versículo 9 al 14, que nos habla de la parábola del fariseo y el publicano. Y dice la palabra de Dios: refirió también estas parábolas a unos que confiaban en sí mismos como justo y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúltero, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Nuestro Señor estaba en la zona de Perea, donde gobernaba esa región el rey Herodes. El Señor en esta región habló del divorcio en Mateo 19, y aquí Lucas nos refiere esta parábola referente a la oración. La parábola anterior es de la viuda y el juez injusto, y esta parábola fueron 2 parábolas acerca de la oración, la eficacia de la oración, cómo tenemos que perseverar en la oración. Y en esta parábola el Señor muestra a 2 hombres, uno era fariseo, otro era publicano. Recordemos que los fariseos eran la secta más celosa de guardar la ley de Dios, pero que se habían convertido en unos autosuficientes. Ellos creían que por ser fariseo, que por enseñar la ley de Dios ya tenían el cielo ganado. Ellos se consideraban para sí mismos justos, y por supuesto los demás, como dice la palabra, los miraban con desprecios. Así que este mensaje es para todo el mundo que verdaderamente hoy quiera que Dios hable a su corazón. Este fariseo primeramente era autosuficiente. La ley mandaba un ayuno al año. Sin embargo, dice la palabra aquí que él ayunaba 2 veces por semana, es decir, unas 100 veces al año. O sea, wow. Diezmaba todo lo que ganaba. La ley obviamente que mandaba el diezmo voluntario, ¿verdad? Pero este hombre, hasta la hierba más insignificante, ellos la diezmaban para mostrar a los demás que eran justos delante de Dios. Sin embargo, la humildad, el Señor la representa en este caso por medio de un publicano. ¿Quién era un publicano? Era el recaudador de impuestos. Era aquel judío que había hecho una franquicia con el Imperio Romano para cobrar los impuestos al imperio, y a su vez cobraba mucho más, una tasa más alta que tenían que pagarla el pueblo judío. Y esto era una carga grande. Como tal, esto eran despreciados, eran rechazados porque los consideraban como traidores. Entonces estos publicanos eran odiados, estaban a la altura de las prostitutas, de los gentiles, eran odiados por todo. Y este publicano y este fariseo fueron al templo a orar. Y dice la palabra que el fariseo fue a orarle a Dios, comilla. Y aunque si bien menciona a Dios, en ningún momento en su corazón estaba Dios. Es decir, que estaba orando para sí mismo. Aquí dice la palabra que el fariseo, versículo 11, puesto en pie, oraba para sí de esta manera, es decir, para él mismo y no para Dios. Estaba mostrando su propia justicia porque él se creía justo. Él se creía justo. Él pensaba de que
ya nada más tenía que hacer. Mientras que el publicano, este hombre, dice la palabra que estaba lejos. Me imagino, el fariseo estaba muy cerca al atrio donde estaban ellos, donde podían acercarse, hasta el lugar donde podían acercarse, mientras que este publicano estaba a cierta distancia. Y dice la palabra que ni siquiera quería alzar los ojos, ni siquiera, solo se golpeaba el pecho y le decía a Dios: sé propicio a mí, pecador. Es decir, sé propicio, ten misericordia de mí. Este hombre reconocía de que delante de Dios era un miserable, no tenía nada que ofrecer. Él reconocía su calidad de pecador. En otras palabras, este hombre estaba diciendo: si en toda la faz de la tierra existiera un solo pecador, ese sería yo. Este hombre reconocía su calidad, reconocía la necesidad de que Dios en su infinita misericordia tuviera piedad de él y lo justificara. Jesucristo dice al final que de estas dos oraciones, dice el versículo 14, os digo que es decir, el publicano, el que todo el mundo odiaba, dice la palabra de Dios, os digo que descendió a su casa justificado, pero el fariseo no se fue justificado. ¿Por qué? Porque este fariseo estaba teniendo su justicia propia, era autosuficiente. Este hombre ni siquiera confiesa sus pecados. Es decir, a juicio de este hombre, él era recto. Él no tenía nada de qué arrepentirse. No tenía nada de qué arrepentirse porque se creía justo delante de Dios. Entonces, dos enseñanzas para este día o que podemos extraer, porque son muchísimas las enseñanzas que podemos sacar. Primero es que Dios es quien justifica por medio de Jesucristo. Que Jesucristo tomó nuestra injusticia y Él nos dio su justicia. Es decir, Cristo se vistió de nosotros, tomó el lugar de nosotros para que nosotros tomáramos el lugar de Él. Es decir, nadie puede justificarse por sus obras. Tú no eres justo porque vayas a la iglesia. Tú no eres justo porque, lleve la Biblia debajo del brazo. No, tú eres justo porque Cristo te justificó. Porque por los méritos de Cristo nosotros somos justificados, no porque tengamos nada que ofrecerle a nuestro Dios. No por nada, no por obra, no porque seas buena gente, no porque trates bien a tu familia, no porque le des... No. Nada de eso. Solo por creer en Jesucristo, que es el único que nos puede justificar. La segunda enseñanza: el fariseo midió su justicia a su nivel, es decir, el punto de comparación eran los demás, eran los publicanos, eran las prostitutas, eran los gentiles, era todos aquellos que no eran. Mas sin embargo, el publicano, su referencia, su punto para medir su justicia fue Dios. Y cuando nos comparamos de Dios, simplemente seremos unos simples miserables que no tenemos nada que ofrecerle, sino humillarnos y postrarnos delante de su presencia, diciéndole a Dios todos los días, hermanos, todos los días, amigo, amiga, todos los días tenemos que decirlo: sé propicio a mi pecador, ten piedad de mí, que soy el pecador. Ten misericordia de mí, porque Cristo fue el que pagó el precio. Solo Cristo fue el que murió en la cruz y nadie más, de nadie más podemos esperar la justificación, sino solo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi amado, si en este día o cada vez que vayas a buscar a Dios, que tu actitud sea de humildad, reconociendo delante de quién tú te estás presentando, es delante de Dios. Te tienes que humillar, porque la palabra nos dice en el Salmo 34, en el versículo 18: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Cercano está
está el Señor a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Aquellos que como el publicano van delante de su presencia reconociendo su quiebra espiritual, reconociendo que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, solo un corazón humillado, solo un corazón quebrantado delante de su presencia. Dios te bendiga en este día para que reflexiones y te humilles delante de su presencia.